En esta sección vamos a ver el análisis de los sistemas de segundo orden. Y en concreto vamos a ver cómo están relacionados el modelo del sistema de segundo orden, los parámetros del modelo, los parámetros de su función de transferencia, cómo están relacionados con la dinámica de estos sistemas, con su comportamiento temporal. Vamos a empezar por los sistemas de segundo orden simples, es decir, sistemas de segundo orden, con derivada segunda en la salida, pero simples, es decir, que no tienen ninguna derivada en la entrada. Es decir, sistemas que responden a esta ecuación, una constante por i segunda, más una constante por i', más una constante por i, igual a una constante por u. Vamos a rellenar los parámetros de estas constantes. La relación entre la i y la u, cuando todas las derivadas valen nulas, ya sabemos que lo hemos denominado ganancia del sistema, es la k sub p del sistema. Es una constante dimensional que tiene de dimensiones de salida partido por dimensiones de entrada. Es la k del proceso. Ahora vamos a poner otras constantes. Esta constante de aquí, para que sea dimensionalmente correcto, debe de tener unidades de tiempo al cuadrado. Por lo tanto, vamos a denominarlo t cuadrado. Esta constante de aquí debe tener unidades de tiempo, pero evidentemente esta constante no va a ser de valor justo la raíz cuadrada de aquí. Luego tendrá un valor que será 2z, que es una constante adimensional, multiplicada por t. Bien, si en esta ecuación ahora a 1 partido por t grande lo denominamos omega sub n, frecuencia natural del sistema, dividimos en esta ecuación por t cuadrado cada uno de los miembros y tenemos, en el primero tenemos i segunda, después tenemos 2z partido por t grande, es decir, multiplicado por omega sub n, aquí tendremos omega sub n al cuadrado y aquí tendremos k sub p por omega sub n al cuadrado. Esta es finalmente la ecuación diferencial de un sistema de segundo orden simple, en el cual tenemos como parámetros la k sub p, la ganancia del sistema, y luego tenemos otros dos parámetros que son z y omega sub n, que son los dos parámetros que fijan los polos del sistema, que fijan la dinámica del sistema. Vamos a analizar la dinámica de este sistema. Primero vamos a ver su estabilidad, después si es estable vamos a ver su valor en régimen permanente. Ya sabemos que si es estable el valor en régimen permanente va a ser k sub p, ¿no? La relación entre la entrada y la salida. Y luego vamos a ver una cosa muy importante que es nuestro objetivo ahora, que es ver cómo evoluciona hacia ese valor en régimen permanente. Es decir, dónde están situados los polos y cómo estos polos van a influir en la dinámica del sistema. Vamos a calcular la función de transferencia del sistema, tomando transformada de Laplace aquí, despejando la transformada de Laplace de la salida, partido por la transformada de Laplace de la entrada, tendremos que esto de aquí es el modelo en función de transferencia de nuestro sistema de segundo orden simple. Vamos a calcular ahora la situación de los polos. Resolviendo el polinomio del denominador, que es un polinomio de segundo grado, nos queda que los dos polos están situados en menos z por omega sub n más menos raíz cuadrada de omega sub n por la raíz cuadrada de z al cuadrado menos 1. Bien, a diferencia de los sistemas de primer orden, que solamente tenían un único polo y que este por lo tanto era real y en la dinámica del sistema teníamos una única exponencial que si era estable decrecía en el tiempo, aquí en los sistemas de segundo orden tenemos dos polos, pero dos polos que pueden ser o bien complejos conjugados o bien reales. Y eso va a depender, como se puede ver aquí, del valor de z. Es decir, si z vale mayor que 1, vemos que los dos polos son reales. Pero si z vale entre 0 y 1, esto de aquí es imaginario y los dos polos son complejos conjugados. Vamos a ver dónde se colocan estos polos en función de los valores de omega sub n y de z. Como ya hemos dicho, si z está comprendido entre 0 y 1, la situación de los polos es esta de aquí. Los polos son complejos conjugados y tienen una parte real y una parte imaginaria, que vamos a expresar de forma explícita. Parte real la vamos a denominar menos sigma y la parte imaginaria la vamos a llamar omega sub t. Es decir, los dos polos del sistema están con una abscisa de menos sigma y una ordenada de más menos j omega sub t. Vamos a pintar estos polos complejos conjugados con abscisa sigma y ordenada más menos omega sub t. ¿Cuál es el módulo de la situación de estos polos? Pues es muy fácil, cuestión de hacer la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Es decir, que operando nos queda omega sub n cuadrado, que es el factor común del z al cuadrado, más 1 menos z al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de omega sub n al cuadrado, es decir, omega sub n. Es decir, los módulos de ambos polos están justo en el valor omega sub n. Vamos a ver cuál es el ángulo este de aquí, el ángulo teta de situación de los polos. Pues el coseno de teta será igual a la abscisa, es decir, omega sub n z, dividido por la hipotenusa, es decir, partido por omega sub n, es decir, vale z. Luego ya tenemos aquí la relación que existe entre los parámetros originales omega sub n y z y los nuevos parámetros sigma y omega sub t.
Es decir, sigma es tan sencillo como omega sub n por seda, siendo seda, como hemos visto, el coseno del ángulo θ de los polos, y omega sub d vale omega sub n por el seno de θ, siendo evidentemente el seno de θ igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno al cuadrado. Es decir, resumiendo, tenemos dos maneras o dos juegos de parámetros para definir la posición de los polos. Uno de ellos es el juego de parámetros original, omega sub n seda, que definen perfectamente dónde están situados los polos, y el otro juego de parámetros es el juego de parámetros sigma omega sub d, que también definen perfectamente dónde están situados los polos. Y estas son las ecuaciones que relacionan ambos juegos de parámetros. Bien, en el caso de que los polos sean complejos conjugados, ya sabemos que la dinámica del sistema tendrá una componente del tipo exponencial multiplicada por un seno desfasado. Una exponencial que va a tener de constante de amortiguamiento justo la sigma y un seno que va a tener de frecuencia de oscilación justo omega sub d. Esto es lo que vamos a ver en las siguientes transparencias. ¿Cuál es la dinámica del sistema dependiendo de la situación de los polos? Antes de esto vamos a ver dónde están situados los polos para valores de seda mayores que 1. Para valores de seda justo igual a 1, los dos polos se sitúan, como se puede ver aquí, justo en menos omega sub n, ambos polos. Y si seda aumenta a partir de 1, pues lo tenemos aquí puesto. Y si seda vale mayor que 1, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que tenemos los dos polos donde están aquí situados. Vamos a ver cómo evolucionan la situación de los polos en función de seda. A medida que aumente seda, los dos polos van a separarse del valor de omega sub n. Uno de ellos valdrá menos omega sub n seda menos omega sub n por la raíz cuadrada de seda cuadrado menos 1, y el otro valdrá con el signo más. Vamos a ver cómo evolucionan. Vamos a llevarlo al límite. Vamos a ver si seda crece indefinidamente, es decir, que seda se hace muy grande y en el límite tiende hacia infinito. ¿Dónde estarán situados los polos? Pues bien, es fácil. Si seda crece indefinidamente, esto será la raíz cuadrada de seda cuadrado, es decir, seda, y tendremos que un polo estará situado en menos omega sub n seda menos omega sub n seda, es decir, estará situado en el menos infinito. ¿Y el otro polo dónde estará? El otro estará en menos omega sub n seda más omega sub n seda, es decir, estará justo en el cero, tenderá hacia cero. Luego la situación, la evolución de los dos polos, cuando seda crece a partir del valor 1, es que uno de los polos va acercándose hacia el origen, es decir, va haciendo el sistema cada vez más lento, y el otro de los polos se va alejando hacia el menos infinito, es decir, va teniendo una componente cada vez más rápida que será despreciable, esa exponencial respecto a la exponencial lenta, y por lo tanto el sistema vendrá caracterizado simplemente por la exponencial debida al polo lento. ¿Qué pasaría si seda tomara valores negativos? Pues lo primero que pasaría es que el sistema sería inestable. Evidentemente aquí aparecería un signo menos, este polinomio del denominador, sabríamos que tendríamos a la fuerza polos con parte real negativa y el sistema sería inestable. No lo vamos a ver con detalle, pero bueno, si quisiéramos analizar dónde estarían, pues simplemente aquí hacemos seda negativo, aquí tendríamos que la parte real estaría en semiplano positivo, la parte imaginaria, si es negativo pero menor que 1, seguiría teniendo parte imaginaria, y tendríamos que los polos estarían en semiplano positivo, sería un sistema inestable. Y aquí lo mismo, si seda fuera negativo y de valor absoluto muy elevado, tendríamos que los polos estarían simétricos a estos en el semiplano positivo. Bueno, no los vamos a ver porque son sistemas inestables y no vamos a estudiar cuál es el comportamiento de estos sistemas inestables. Vamos a centrarnos a continuación a ver cuál es la dinámica de estos sistemas de segundo orden simple. Principalmente nos vamos a fijar en la dinámica del sistema cuando los polos son complejos conjugados, puesto que esto es una novedad respecto a los sistemas de primer orden que solamente tenían una exponencial real que decrecía en el tiempo. Ahora vamos a tener una exponencial por una senoide que va a hacer que estos sistemas de segundo orden presenten oscilaciones cuando tengan polos complejos conjugados. Vamos a ver a continuación el comportamiento de estos sistemas de segundo orden simples y vamos a verlo inicialmente para los sistemas de segundo orden con la seda entre 0 y 1, es decir, que tienen los polos complejos conjugados. Es decir, que son sistemas que vamos a denominar sistemas subamortiguados. Subamortiguados porque la amortiguación no es suficiente para impedir las oscilaciones. Es decir, que vamos a tener una componente senoidal en la respuesta. Bien, pues estos sistemas que tienen la función de transferencia que hemos visto anteriormente, que vamos a ver su comportamiento ante una entrada escalón, es decir, la transformada de la parte de la entrada es 1 partido por S, pues vamos a ver cuál es el comportamiento de estos sistemas. Bueno, descomponiendo esto en fracciones simples, ya sabemos que va a ser K sub P partido por S más K sub P, y abajo tenemos los dos polos, y arriba tenemos un sistema de primer orden en el cual tenemos que calcular esta constante de aquí y tenemos que calcular esta constante de aquí. Y por lo tanto ya sabemos cómo va a ser la dinámica de estos sistemas, es decir, la respuesta del sistema de segundo orden ante una entrada de escalón
va a ser del tipo K sub P. K sub P es la constante que cambia las dimensiones de entrada a dimensiones de salida. Es decir, la K sub P está siempre factor común de todo. K sub P que multiplica a 1 más una constante que tenemos que calcular por e elevado a la abscisa de los polos por T, por el seno de la ordenada de los polos por T, más una constante. Es decir, nosotros sabemos cómo va a ser la evolución en el tiempo. La evolución en el tiempo va a ser de esta forma. La evolución en el tiempo, si el sistema es estable, va a ir desde el valor inicial nulo, va a ir hacia su valor en régimen permanente, que es K sub P veces la entrada. Como la entrada es un escalón unitario, va a ir a su valor K sub P. Y va a ir mediante, ya lo sabemos, mediante una exponencial que tiene como constante de amortiguamiento de la exponencial la abscisa de los polos y multiplicada por un seno que tiene de frecuencia de oscilación justo la ordenada de los polos. Lo único que nos falta es calcular cuánto valen estas dos constantes de aquí para poder obtener una buena representación de la dinámica del sistema. Estas constantes de aquí se pueden calcular fácilmente, simplemente igualando esto con esto, y se obtiene que ambas constantes son justo sigma. Y estas constantes de aquí se obtienen a partir de aquí. Pero estas constantes son muy fáciles de recordar. Este valor de aquí, que tiene que ser evidentemente un ángulo, puesto que tenemos que calcular su seno, es justo el ángulo teta. Bien, es fácil de recordar. El desfase que existe del seno está desfasado justo la cantidad teta, que es el ángulo de posicionamiento de los polos. ¿Y esta constante de aquí cuánto debe valer? Evidentemente debe ser la dimensional. ¿Y cuánto debe valer? La podemos calcular de tal forma que la salida en el instante t igual a 0 valga 0. Es decir, ¿cuánto vale toda esta expresión cuando t vale 0? Pues el seno de teta por 1 multiplicado por esta constante y sumado con 1. Luego, esta constante debe valer justo menos 1 partido por seno de teta. Menos 1 partido por seno de teta para que cuando nosotros efectuemos esta operación para t igual a 0, nos queda justo 0. Es decir, que la salida parte del origen. Evidentemente también podemos comprobar, si queremos, que la derivada de la salida también es nula en el origen. Bastaría con derivar esta expresión de aquí y sustituir t por 0. Y comprobaríamos que, como no puede ser de otra manera, la derivada de la salida también es nula en el origen, puesto que tenemos un sistema de una diferencia de grado del denominador al numerador de 2. Es decir, que un cambio brusco en la entrada de tipo escalón no puede repercutir en la salida con un cambio brusco igual, ni tampoco en la derivada de la salida con un cambio brusco igual. Es decir, tanto la salida como la derivada de la salida tienen que tener el origen de un comportamiento nulo por esta diferencia de orden del denominador al numerador de 2. Ya tenemos en esta ecuación de aquí, que es muy importante, que la podemos memorizar porque es fácil, es la salida del comportamiento de un sistema de segundo orden simple cuando sus polos son complejos conjugados. Es muy sencillito. Es el valor en régimen permanente K sub P al cual se tiende mediante una exponencial multiplicada por un seno. Ya sabemos cuáles son los valores de la constante de la exponencial, que es la abscisa de los polos. Sabemos también cuáles son los valores de la frecuencia del seno, que es la ordenada de los polos. Y lo único que nos faltaba era calcular estas dos constantes de aquí, que las hemos razonado de una forma sencilla. Son teta y menos seno de teta. Luego esta expresión la retenemos nosotros como la expresión que relaciona los parámetros del sistema de segundo orden, es decir, los parámetros de la posición de los polos del sistema de segundo orden, los relaciona con el comportamiento dinámico de segundo orden simple ante una entrada en escalón. Vamos ahora a cambiar estos parámetros. Vamos a ver qué pasa si yo cambio sigma, si yo cambio omega sub d, si cambio incluso el ángulo teta o cambio el valor omega sub n del módulo de los subpolos. Vamos a ver cómo afecta la dinámica del sistema y sobre todo vamos a ver qué relación tienen esas posiciones de los polos, esos valores de sigma y omega sub d, omega sub n y zeta, qué relación tienen con los parámetros importantes que nosotros queremos medir en la dinámica del sistema, es decir, aquellos parámetros como eran el tiempo de subida, como eran el tiempo de establecimiento, como eran la sobreoscilación del sistema. Y esto es lo que vamos a ver en las siguientes transparencias. Aquí hemos repetido la misma ecuación que teníamos antes. Y ahora lo que vamos a hacer es variar uno de los parámetros de la posición de los polos y el otro dejarlo constante. En concreto, vamos a dejar constante la omega sub d y vamos a variar sigma, a ver cómo afecta la dinámica. Empezamos inicialmente con una sigma de 1 y una omega sub d de 1. Y el comportamiento del sistema es un sistema que va a sobreoscilar, como se puede ver aquí. Vemos que con este ángulo teta de 45 grados la sobreoscilación no es muy elevada, concretamente es del orden del 5%. ¿Qué pasa si yo mantengo la misma omega sub d y empiezo a disminuir el valor de la sigma? Si tenemos una sigma de 0,5, es decir, la constante de amortiguamiento de la exponencial es mucho más pequeña, es la mitad. Luego el sistema se comporta de esta forma, misma frecuencia de oscilación, pero
menos constante de amortiguamiento de la exponencial. Si seguimos disminuyendo el valor, por ejemplo el valor de 0,2, tenemos todavía una exponencial que tarda muchísimo más en amortiguarse. Y si seguimos aumentando, por ejemplo, al valor de 0,1, pues tenemos esta exponencial de aquí que tarda muchísimo más en amortiguarse. ¿Qué pasa si aumentamos el valor de la sigma? Ponemos una sigma igual a 2. Pues sobre esta gráfica de aquí, que teníamos una sigma igual a 1, lo que tenemos que tener es un sistema todavía más amortiguado con la misma frecuencia de oscilación. Bueno, pues ya hemos representado aquí en esta gráfica varios sistemas que tienen todos la misma omega sub d igual a 1, y que tienen un valor de sigma distinto, valores de sigma pequeños, de 0,1, 0,2, 0,5, y valores de sigma mayores como 1 y 2. ¿Qué tienen en común todas estas gráficas? Que tienen todas la misma omega sub d. Bueno, pues lo que estamos diciendo, tienen todos la misma omega sub d. Y como en todas estas gráficas partimos desde el origen y con derivada nula, pues el tiempo que tarda en alcanzar el pico de oscilación es siempre la mitad del periodo. Está claro, cuando pasamos al periodo entero, volvemos otra vez a encontrarnos con la derivada nula. Es decir, el tiempo de pico va a ser siempre el mismo en todos estos sistemas que tienen la misma omega sub d, y va a ser la mitad del periodo de oscilación, es decir, la mitad de 2pi partido por omega sub d. Es decir, el tiempo de pico de todos estos sistemas que tienen todos la misma omega sub d, tienen todos el tiempo de pico de pi partido por omega sub d. Luego ya hemos calculado uno de los parámetros importantes que a nosotros nos interesaba calcular en función de la situación de los polos. Es decir, la ordenada de los polos fija la omega sub d y fija por lo tanto el tiempo de pico de todos estos sistemas. Vamos a continuación a cambiar la otra variable. Vamos a dejar sigma constante y vamos a cambiar omega sub d en esta ecuación que tenemos aquí. Vamos a tener una situación inicial de omega sub d igual a 1 y de sigma igual a 1, donde ya hemos visto que el comportamiento de estos sistemas pues es un sistema que solo oscila un poquito, sobre un 5%, mediante una frecuencia de omega sub d, está oscilando hacia su valor en el régimen permanente, que es la ganancia del sistema. Si con esta misma sigma aumentamos al doble la omega sub d, es decir, la omega sub d vale 2, pues lo que tenemos es mayor frecuencia de oscilación con la misma sigma, con la misma exponencial por la cual está multiplicada el seno. Es decir, tenemos una misma exponencial y la frecuencia es el doble. Si seguimos aumentando la frecuencia a otra vez al doble, a 4 veces el original, lo que tenemos es esta respuesta del sistema. Luego vamos obteniendo distintos sistemas en los que, manteniendo la exponencial de decrecimiento de la amplitud de los senos, lo que vamos haciendo es aumentando la frecuencia de oscilación. Ahora bien, ¿y si disminuimos la omega sub d? Pues si disminuimos la omega sub d nos vamos a un valor, por ejemplo, de 0,5, como este de aquí, y lo que nos vamos es a tener una mayor constante de decrecimiento de la exponencial, que decrece más rápidamente. Y si seguimos todavía disminuyendo omega sub d, manteniendo la misma sigma, obtendremos esta componente de aquí, para omega sub d igual a 0, que es un caso límite, que es el caso límite de que no llega a oscilar nunca, ni siquiera en el infinito, y que los dos polos están situados justo en el mismo punto, en una abscisa de menos 1, ambos dos. Entonces tenemos que este es el comportamiento del sistema. Aquí hemos visto la gráfica de varios sistemas con la misma sigma y una omega sub d variable. ¿Qué tienen en común todos ellos? Bueno, pues para valores de omega sub d relativamente grandes respecto a sigma, es decir, para omega sub d igual a 1, 2, 4, etc., vemos que todos tienen la misma envolvente de la senoide y por lo tanto todas tienden el mismo tiempo de establecimiento en el cual la señal se queda estabilizada en su valor final. Es decir, como la sigma es constante, lo vemos aquí, esta exponencial es siempre la misma, por lo tanto el factor de decrecimiento de la amplitud es más o menos constante. Digo más o menos porque no solamente depende de sigma, como vemos también depende del seno de teta. Depende en mucha mayor medida de sigma, pero el seno de teta, cuando teta es un valor muy pequeñito, este término de aquí adquiere importancia. Por lo tanto vemos que cuando la omega sub d es pequeñita, o sea, de la teta es pequeñita, vemos que la envolvente de estas curvas es un poco más lenta. Por lo tanto, su tiempo de establecimiento será algo más lento. Vamos a calcular el tiempo de establecimiento que tienen más o menos todos estos sistemas. El tiempo de establecimiento se calculará simplemente haciendo que esta envolvente de aquí valga justo el 0,05%. Es decir, cuando la señal haya alcanzado el 95% de su valor en régimen permanente. Despejando de aquí t sub s, vemos que t sub s va a depender de teta. Pero suponiendo valores de teta suficientemente elevados, es decir, para omega sub d igual a 1, 2, 4, esto se puede aproximar a 1 y por lo tanto podemos despejar t sub s como aproximadamente igual a 3 veces partido por sigma, simplemente despejando esta ecuación. Esta es la única expresión de la que vamos a poner en este capítulo, que son expresiones que ligan
la posición de los polos con la dinámica del sistema, esta es la única ecuación que va a ser aproximada. Es decir, se ve aquí claramente que esto es aproximado. Es decir, eso es solamente cuando el seno de teta lo podemos suponer suficientemente grande. Es decir, cuando podemos suponer que omega sub d tiene unos valores elevados respecto a sigma. Como hemos visto, a partir de una teta de 45 grados, incluso de tetas un poquito más pequeñas, de teta de 30 grados en adelante, podemos suponer que esta aproximación es suficientemente válida. Ahora bien, si la teta es muy pequeñita, es decir, si omega sub d es pequeño comparado con sigma, pues esta aproximación no es tan válida, sino que el tiempo de establecimiento es algo mayor que lo que dice esta fórmula. Vamos a meditar un poquito esta fórmula y vamos a compararla con la de los sistemas de primer orden. ¿Cuál era el tiempo de establecimiento de los sistemas de primer orden? Los sistemas de primer orden tenían un tiempo de establecimiento que era 3 veces el tiempo característico del sistema, es decir, que era 3 veces 1 partido por la cisa del polo. Es exactamente lo mismo que aquí. Un sistema de primer orden que tuviera el único polo con la cisa menos 1 tendría su tiempo de establecimiento justo en el valor 3, ya lo vimos anteriormente. Pues aquí lo mismo, aquí todos estos sistemas de segundo orden que tienen una cisa en la posición menos 1, todos tienen un tiempo de establecimiento también de 3, exactamente lo mismo. Ahora bien, si en vez de ser un sistema de primer orden, es un sistema de segundo orden que tiene los dos polos en el mismo sitio, pues claro, tendremos dos exponenciales y el tiempo de establecimiento será un poquito mayor que el tiempo de establecimiento debido a una única exponencial. Es decir, que todos estos sistemas de segundo orden con una omega sub d elevada tienen el mismo tiempo de establecimiento que un sistema de primer orden que tuviera el polo con la misma cisa. Y en el momento que la ordenada disminuya, tienen un tiempo de establecimiento algo mayor que el sistema de primer orden. Vamos a variar a continuación otro de los parámetros. En vez de variar los parámetros sigma y omega sub d, vamos a variar los parámetros teta, o lo que es lo mismo theta, y omega sub n. En primer lugar, vamos a variar omega sub n y vamos a dejar constante la teta. Es decir, que vamos a partir de un sistema que tiene una teta, por ejemplo, de 75 grados, que corresponde a una serie aquí indicada de 0,259. Pues bien, este sistema vamos a representar cuál su gráfica. Es un sistema que va a presentar una oscilación y va a tender hacia la ganancia en valor en régimen permanente. Ahora bien, vamos a mantener el mismo ángulo de los polos y vamos a variar omega sub n. Si aumentamos omega sub n al valor el doble, en vez de 1 vale 2, pues obtendremos esto de aquí. Y si volvemos a aumentar omega sub n al valor de 4, obtendremos esto de aquí. Y seguimos aumentando omega sub n al valor de 8, obtendremos esto de aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo en todos estos sistemas? Que cuando el ángulo teta de los polos permanece constante y solamente cambiamos el módulo de los polos, estamos cambiando simultáneamente la sigma y estamos cambiando simultáneamente la omega sub d. Lo que estamos cambiando únicamente en nuestros sistemas es la omega sub n, es decir, la escala temporal del sistema. La escala temporal es lo único que cambia. Vemos que el comportamiento del sistema es exactamente el mismo para todas las omega sub n, simplemente cambiando la escala temporal. Es decir, las cosas suceden antes. Evidentemente, si omega sub n es mayor, nos acordamos que omega sub n era 1 partido por la t mayúscula que habíamos puesto en la ecuación original. Luego, al aumentar omega sub n, lo que hacemos es disminuir t grande. Es decir, lo que hacemos es disminuir el tiempo en el cual suceden todas las cosas en el sistema. En el eje de las IES, de la salida del sistema, sucede lo mismo siempre, pero sucede a distinta escala temporal. Es decir, en todos estos sistemas, ¿qué es lo que se mantiene? Pues estamos viendo que se mantiene lo que hemos dicho, el comportamiento de las IES, es decir, la sobreoscilación del sistema es en todos ellos la misma y está ligada solamente al valor de teta, que es constante. Vamos a calcular esta sobreoscilación. Entonces, la sobreoscilación, como ya sabemos, es el valor de la I en el tiempo de pico menos el valor de la I en régimen permanente partido por el valor de la I en régimen permanente. Aquí estamos representando, por supuesto, la I escalada partido por el valor de la ganancia del sistema. Es decir, que en esta fórmula tenemos que calcular la I sustituyendo t por el tiempo en el cual se presenta el pico, restarle la k sub p y dividido por k sub p. Es decir, lo que tenemos finalmente es esto de aquí, sustituyendo t por el tiempo de pico. Es decir, ¿cuánto vale t en el tiempo de pico? Vale pi partido por omega sub d. Es decir, será seno de omega sub d por pi partido por omega sub d, seno de pi más teta. Seno de pi más teta es igual a menos seno de teta. Luego esto de aquí, seno de teta con seno de teta se nos va y nos queda que el valor de la I en el tiempo de pico vale justo elevado a menos sigma por pi partido por omega sub d. ¿Y quién es sigma partido por omega sub d? ¿O quién es omega sub d partido por sigma?
Pues omega sub d partido por sigma es exactamente la tangente del ángulo teta de la posición de los polos. Luego esta fórmula ya la recuadramos. Y esta fórmula es exacta y nos dice que la sobreoscilación del sistema depende única y exclusivamente del ángulo de situación de los polos. Y depende mediante esta fórmula, elevado a menos pi partido por tangente teta, de tal forma que cuanto mayor es el valor de teta, mayor será la sobreoscilación. Y al revés, que cuanto menor es el valor de teta, menor será la sobreoscilación. Podemos poner valores de teta, por ejemplo, de 45 grados, y obtendremos que la sobreoscilación es de más o menos del 5%. Y a medida que aumentamos el valor de teta, aumentaremos el valor de la sobreoscilación del sistema. Y por supuesto, para valores más pequeños, disminuiremos la sobreoscilación del sistema. Bien, en esta gráfica hemos visto cómo se comporta un sistema de segundo orden simple cuando variamos omega sub n. Vamos a dejar ahora constante omega sub n y vamos a cambiar teta. ¿Qué vamos a obtener? Pues lo que acabamos de comentar. Vamos a poner un sistema que tiene una teta de 45 grados y una omega sub n de 1 y vamos a tener la sobreoscilación que hemos mencionado del 5%. Si nosotros lo que hacemos ahora es, manteniendo omega sub n, disminuimos seda, lo que hacemos es obtener más sobreoscilación. Si seguimos disminuyendo seda, seguimos aumentando la sobreoscilación. Lo que estamos haciendo es aumentando omega sub d y disminuyendo sigma, aumentando la frecuencia de oscilación de la senoide y disminuyendo la constante de amortiguamiento de la exponencial. Incluso podríamos llegar al caso límite de hacer teta igual a 90 grados, es decir, de hacer que la omega sub d valga justo la omega sub n y de que la sigma valga 0, es decir, e elevado a 0,1, es decir, que no se amortigüe nunca la senoide. Y eso es lo que vemos ahora. Si la seda vale 0, es decir, si la teta vale 90 grados, el sistema está permanentemente oscilando. Es un sistema que ya hemos visto cuando estudiamos estabilidad, que es un sistema que no es estable, puesto que si nosotros entráramos con una senoide de frecuencia justo esta de aquí, justo la omega sub n, el sistema entraría en resonancia y ante esta entrada acotada, la salida del sistema crecería indefinidamente. Es un sistema no estable, es un sistema que ante un escalón, su salida va a estar oscilando completamente. También veremos que ante un impulso, la salida oscilará permanentemente. Es decir, sistemas que no se amortiguan en el tiempo. Bueno, vamos a ver ahora si lo que hacemos es al revés, ir aumentando el valor de seda o lo que es lo mismo disminuyendo el valor del ángulo teta. Es decir, ahora lo que hacemos es sobre el valor de 0,7 aumentarlo a 0,9 la seda, es decir, la teta va a disminuir y entonces tenemos un sistema todavía más amortiguado. Incluso lo podemos llevar también al límite, es que el seda valga 1 o lo que es lo mismo que la teta valga 0 o lo que es lo mismo que los dos polos estén en el mismo sitio de valor omega sub n, que en este caso omega sub n vale 1. Entonces, en ese caso tendremos este comportamiento del sistema que ya hemos visto anteriormente. Luego, este es el comportamiento que hemos visto aquí de cómo se comporta el sistema cuando mantenemos la misma omega sub n y lo que vamos variando es el ángulo teta o lo mismo su coseno, que es el valor de seda. Bueno, ya hemos visto en esta diapositiva la relación que existe entre la posición de los polos en el plano complejo, es decir, de la sigma y la omega sub d, o la omega sub n y la teta, con la dinámica del sistema. Y hemos obtenido unas ecuaciones que voy a repetir aquí. Las ecuaciones que ligan parámetros temporales del sistema con la posición de los polos. En concreto, la ecuación que liga el tiempo de pico con la ordenada de los polos y la ecuación que liga el tiempo de establecimiento con la abscisa de los polos. Sabemos que esta ecuación es una ecuación aproximada, que es algo mayor si teta es pequeñito. Y luego, por último, la ecuación que liga la sobreoscilación con el ángulo de los polos. Es decir, que hemos conseguido nuestro objetivo, que era relacionar la posición de los polos en el plano complejo con la dinámica que va a tener el sistema. Es decir, que nosotros a partir de nuestro modelo, de nuestra función de transferencia, de nuestra posición de los polos, vamos a poder estimar si el sistema es estable o no, ya lo sabemos, y también vamos a poder estimar su dinámica, es decir, si va a oscilar o no, y si oscila, también vamos a poder estimar si va a tener un tiempo de pico mayor o menor, un tiempo de establecimiento mayor o menor, una sobreoscilación mayor o menor. Y esto es lo que hemos visto en estas gráficas y lo que hemos resumido en estas ecuaciones de aquí. Esto lo hemos visto para la respuesta ante escalón en el caso de sistemas de segundo orden simples y subamortiguados. ¿Cómo será para la respuesta de estos sistemas de segundo orden simple y subamortiguados cuando la entrada es un impulso, cuando la entrada es una rampa?
Bueno, pues eso lo vamos a ver ahora, pero es fácil. Las exponenciales que vamos a tener son las mismas. Lo único que pasa es que el valor en régimen permanente no va a ser la ganancia, sino que en el caso de la respuesta impulsional será nulo y en el caso de la rampa tenderá el valor en régimen permanente hacia otra rampa. Vamos a verlo a continuación. Si tenemos una respuesta impulsional, la transformada de Laplace de la salida es esta de aquí, que la podemos representar de esta otra forma, y aquí sí que podemos calcular ya la transformada inversa de Laplace, es decir, podemos calcular el valor analítico de la respuesta impulsional del sistema. Y el valor analítico de la respuesta impulsional, como no puede ser de otra manera, tiene una exponencial, que ya sabemos cuál iba a ser su factor de crecimiento, será sigma, la ficha de los polos, y tiene una senoide, que también íbamos a saber cómo iba a oscilar, que sería con la frecuencia de oscilación del sistema omega sub t. Lo único que teníamos que hacer era calcular esta constante, que ya la hemos calculado. Decir cuál va a ser el comportamiento del sistema, pues manteniendo sigma constante igual a 1 y dependiendo del valor de omega sub d, pues tenemos que tienen todas la misma envolvente. Lo que hacemos es cambiar la frecuencia de oscilación. Si en vez de mantener la sigma constante y cambiar omega sub d, lo que hacemos es al revés. Es decir, mantenemos la omega sub d constante y vamos cambiando la sigma, pues vamos obteniendo estas representaciones de aquí. La omega sub d es constante, la frecuencia de oscilación es constante, pero vamos cambiando la sigma. Si nos movemos en este sentido, cada vez lo vamos haciendo una sigma mayor. Nos fijamos que cuando aumenta mucho la sigma, este sistema se tiene un comportamiento que se va a parecer cada vez más al comportamiento de un sistema de primer orden, es decir, un pico en el origen y luego un decrecimiento muy rápido porque la sigma es muy elevada. Es decir, ante entrada de impulso, el valor en régimen permanente, si estamos hablando de que estos sistemas son estables, es nulo y tenderá mediante una senoide multiplicada por una exponencial, cuyos factores de crecimiento de la exponencial y de oscilación de la senoide conocemos y están relacionados con la situación de los polos. Bueno, de forma muy análoga sucede cuando tenemos una respuesta ante rampa. Si tenemos el sistema de segundo orden simple y lo multiplicamos por la transformada de Laplace de la rampa unitaria, pues obtendremos la transformada de Laplace de la salida, que si la descomponemos en fracciones simples y calculamos la transformada inversa, obtenemos esto como la respuesta del sistema ante una rampa. Respuesta del sistema que, repito, ya sabemos los términos que va a tener, lo único que hay que hacer es calcular las constantes. Sabemos que iba a ser una rampa multiplicada por k sub p, esta rampa iba a estar desfasada, es decir, que aquí iba a tener una constante, porque esto que aquí tenemos un 1 partido por s cuadrado, que da lugar a una fracción simple de tipo constante partido por s cuadrado, que es esta de aquí, y a otra fracción simple del tipo constante partido por s, que es esta de aquí. Y luego sabemos que a este valor en régimen permanente, que es una rampa desfasada, vamos a atender mediante una exponencial multiplicada por un seno, cuya constante exponencial está ligada con la abscisa de los polos y cuya frecuencia de oscilación del seno está ligada con la ordenada de los polos. Lo único que tenemos que hacer es calcular estas constantes de aquí. Y una vez calculadas podemos representar la gráfica del sistema. Aquí tenemos de nuevo un sistema con una sigma fija y variando la omega sub d. Lo que estamos variando al variar omega sub d es el desfase que existe de la rampa en régimen permanente respecto a la rampa de entrada y también estamos cambiando la frecuencia de oscilación. Al contrario, si lo que cambiamos es la sigma y omega sub d, que parece constante, pues también lo que tenemos son estas rampas. Son unas rampas que igualmente su valor en régimen permanente es distinto porque esto que dependen de sigma y tienden hacia allá de una forma de exponencial multiplicada por seno. Bueno, pues hemos visto cuál es el comportamiento de los sistemas de segundo orden simples cuando variamos la posición de los dos polos complejos conjugados del sistema. Y ahora propongo que hagáis un ejercicio que es este de aquí, un ejercicio que son dos depósitos concatenados en serie, cuya salida de la altura del último depósito se mide, se compara con una altura de referencia y se mete más o menos flujo de entrada en el primer depósito dependiendo de la diferencia entre la referencia de la altura de salida y de la salida real que estamos midiendo en el último depósito. Este es el primer sistema de control que vamos a ver cómo funciona. Ya analizaremos en capítulos posteriores cómo calcular correctamente con unos determinados objetivos esta constante de aquí, incluso cómo complicar este control y hacerlo más complicado con un control constante. Ahora lo que queremos es simplemente que veáis cómo al variar este K de aquí, este sistema de segundo orden, evidentemente, ese sistema evidentemente es de orden 1 por este depósito y de orden 1 por este depósito, pero dos depósitos en serie nunca van a oscilar, evidentemente, puesto que los dos polos son dos polos reales. Pero si nosotros los realimentamos, vamos a poder conseguir, y eso es lo que quiero que veáis, vamos a poder conseguir que el sistema oscile. Es decir, que la altura del su último depósito pueda tener una componente senoidal.
Bien, pues en este sistema se os dan ya las funciones de transferencia de los dos depósitos. Del depósito 1, la función de transferencia entre el flujo que va del 1 al 2 respecto a la entrada del flujo 1, es esta función de transferencia de aquí. Por supuesto, la ganancia es unitaria, ¿no? Como se puede ver. Y la función de transferencia del segundo depósito es esta de aquí, que nos da la altura del segundo depósito en función del flujo que entra del depósito 1 al depósito 2. Bien, a partir de estas funciones de transferencia que se nos dan, nos piden, primero, obtener la función de transferencia del sistema realimentado, es decir, entre la h de salida del último depósito y la h de referencia, este valor de aquí. Y esta función de transferencia dependerá, además de los parámetros del sistema que están ya incluidos en estas funciones de transferencia, dependerán del único parámetro libre que nos queda, que es la ganancia k de este controlador de aquí. Luego la función de transferencia depende de k, es decir, los polos del sistema van a depender de k. Lo que queremos es que estudiar la estabilidad en función de valores de k. También queremos que veáis cuál es la ganancia, es decir, el valor en régimen permanente del sistema en función de k. Y también queremos, por último, que veáis cuál es la dinámica del sistema, es decir, cómo vamos a tender hacia ese valor en régimen permanente en función de k. Es decir, que vais a calcular una función de transferencia de todo este conjunto en función de k, vais a poder predecir cómo va a ser el comportamiento del sistema en función del valor de k que nosotros vamos a tener. Cuál va a ser su estabilidad, cuál va a ser su valor en régimen permanente y cuál va a ser su dinámica. Bien, una vez que lo hayamos predicho a través de los modelos de funciones de transferencia, lo que quiero es que también que lo comprobéis en la realidad, que en Simulink metáis estos dos depósitos, que no van a tener un comportamiento exacto igual que el modelo, pero bueno, el modelo se va a acercar bastante al comportamiento del sistema y que comprobéis cómo va a ser el comportamiento del sistema, de nuestro sistema real, respecto a lo que habíamos predicho con las funciones de transferencia. Bueno, quiero comentar algunas cositas en esta gráfica. Por ejemplo, que como ya sabemos, las funciones de transferencia relacionan valores incrementales. Es decir, que la función de transferencia de este depósito lo que relaciona es el incremento del flujo de entrada respecto al incremento de altura. Por eso aquí hemos recuadrado todo esto y lo hemos sustituido por su función de transferencia. Es decir, que la función de transferencia lo que relaciona es el incremento. Esto es el incremento que sumado con el valor de equilibrio del flujo 1 al 2 nos da el valor que realmente está entrando en el depósito. Y la salida del depósito menos el valor de equilibrio de linealización de la altura nos da la altura incremental. Es decir, que toda esta caja de aquí es la que realmente puede ser sustituida por la función de transferencia. Igual en el depósito 1. Toda esta caja de aquí es la que puede ser sustituida por su función de transferencia, es decir, que la caja tiene que tener como entrada valores incrementales y como salida valores incrementales. Por eso hemos hecho esto, sumar aquí el valor de equilibrio, restar aquí el valor de equilibrio, volver a sumar el valor de equilibrio y aquí de nuevo restar el valor de la altura de equilibrio, porque para que podamos sustituir todo esto por las funciones de transferencia. Pero ahora bien, vamos a fijarnos un poquito en lo que estamos haciendo. Porque nosotros cuando tengamos los depósitos en la planta no vamos a estar sumando y restando flujos. Vamos a ver, si a este sistema de aquí le restamos primero el valor de equilibrio y le sumamos el valor de equilibrio, pues lo que estamos haciendo en el sistema real, lo que vamos a hacer es ni sumarle ni restarle lo mismo. Es decir, que el flujo de aquí va a entrar directamente aquí. Perfecto. Y luego, si lo que estamos haciendo con la altura es restarle la altura de equilibrio, para luego compararla con quién, para luego compararla, como esto es un valor incremental de alturas, para compararlo con el valor incremental de la altura de referencia. Pero si aquí no lo hubiéramos restado, aquí lo que tendríamos sería una altura total. Si a esa altura total le restamos la referencia de altura total, obtenemos el mismo valor, puesto que es lo mismo restar a la referencia total de la altura total, que restar al incremento de altura de referencia, que es el incremento de altura que estoy midiendo. Luego, esto de aquí también se puede evitar en la práctica. En la práctica podemos realimentar directamente la altura. Eso sí, si realimentamos directamente la altura, lo tenemos que comparar con la altura total de referencia, no con el incremento de la altura de referencia. Lo que sí que es importante es que nuestro controlador lo que va a generar va a ser valores incrementales del flujo. Luego, este de aquí sí que hay que ponerlo. El valor incremental del flujo hay que sumarlo con el flujo de equilibrio para calcular el flujo total que entra aquí al sistema. Muy importante. Y ya lo veremos con mucho hincapié cuando veamos los controladores.
Aquí lo único que estamos haciendo es justificando cuándo un sistema real podemos sustituirlo por su función de transferencia. Os animo a que hagáis este ejercicio que os permitirá analizar la situación de los polos de un sistema de segundo orden sumamortiguado, cómo está relacionada con la dinámica del sistema.